el momento de dar inicio a nuestro foro de la mañana de hoy que titulamos así: Cáncer de cuello uterino, prevenir es la clave. Y para guiarnos en este tema nos acompaña el doctor Jorge Hegel. Él es médico, ginecólogo, oncólogo. Bienvenido, doctor. Gracias, buenos días. También nos acompaña nuestro panel de invitados conformado por la bellísima Evelyn Pérez. Bienvenida, Evelyn. Muchas gracias. A tu Buenos casa. días, ¿cómo están? También nos acompaña Sabrina Pernida, actriz y modelo. Hola, Y por gracias. la casa nuestra Jessie La Pietra. Doctor, si la premisa es la prevención, nosotros lo primero que necesitamos saber para prevenir el cáncer de cuello uterino son las causas. ¿Cuáles son las principales causas de esta afección? Mira, yo creo que principalmente tenemos que saber que la primera causa es la infección por el virus del papiloma humano. Más del 90% de las causas de cáncer de cuello uterino están originadas por este virus. La persistencia del virus en el cuello uterino es lo que va a permitir que evolucione y se produzca el cáncer de cuello uterino. Por eso es tan fácil prevenirlo. ¿Cuánto tiempo pasa desde que digamos, sufrimos esta enfermedad, el virus de papiloma humano, a que se desarrolle el cáncer de cuello uterino? Justamente te comentaba hace un momento que era más fácil prevenirlo, es el más fácil de prevenir. ¿Y por qué? Porque tarda entre 5 y 8 años desde la primoinfección viral hasta que se convierte en un cáncer. Antes de llegar al cáncer de cuello uterino pasa por muchas etapas, pasa por 3 etapas básicamente, con lesiones preinvasoras, y en esas 3 etapas de la manifestación del virus el paciente puede recibir un tratamiento adecuado y se puede evitar que este paciente evolucione y termine en un cáncer de cuello uterino. ¿Cada cuánto, doctor? No sé, Evelyn, si me puede ayudar con Yo esto. estoy aquí así. Porque Debería- en serio, ¿cómo estás, Ángel, mi amor? Claro. ¿Cómo están todos con ella en la casa? Mira, de verdad, es que en serio, no sé si es que ya yo soy una señora grande, pero es que mi mamá, que es médico, pasó toda la vida asustándome, de verdad, porque era un susto terrible, que a mí no me salía el monstruo por el closet, me saliera el BPH, ¡buh! Porque en serio estaba asustadísima, porque además hay un montón de tipos de BPH, no es uno solo, la gente cree que es BPH y tú crees que es uno solo y son un montón, y cuando voy a mi ginecólogo me dice, no, pero si hay, no sé, imagínate, el 90% de la población tiene BPH, y dice, no voy a estar en mi vida. No voy a estar con nadie, ahí me quedé para siempre, no haré nada. Entonces, claro, da mucho susto. Entonces, ¿cómo hacer para bajar un poquito el susto? Obviamente tiene que haber prevención y cuidarse cuando vas a estar con alguien. Pero, ¿qué podemos captar para decir, bueno, este sí, este no? Sí. No, ¿Cómo para saber? yo creo que básicamente el principio es que el paciente conozca la enfermedad, ¿no? Si tenemos una población adecuadamente educada de lo que es el virus, creo que la población en general puede perder el miedo, el temor, y saber que esta es una enfermedad tabú. Estamos en una sociedad totalmente machista acá en Latinoamérica. Es que es el miedo, precisamente. Es el miedo, claro. El miedo se genera a través desde desconocimiento. Exacto. Porque como no sabemos, le tenemos miedo al monstruo y no averiguamos más allá. Y yo creo que, retomando lo que tú estás diciendo, en cuanto a evitar, lo primero que tenemos que hacer es que cuando empezamos con una pareja, hacernos exámenes médicos. Porque, ¿qué pasa? Pero ya va. Muchísimas personas cambian de pareja y bueno, es una realidad, pues. Pero Claro. además hay muchísima gente que va, aquí fue, aquí estuvo y aquí... Claro. Sí, Doctor, pero ¿y cómo hago para cuidarme con esto? Sí, yo quería preguntarle, ¿el cáncer de cuello uterino generalmente tiene alguna edad en particular cuando comienza a manifestarse? O independientemente hay una sola cápsula que dice, mira, de los 40 a los 50 tienes que estar prevenida con el cáncer. Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama hay una edad promedio para el chequeo. Claro, en el cuello uterino es totalmente distinto. Ok. Toda mujer que inicie la actividad sexual ya debería acudir a un ginecólogo a un control regular. O sea que con una citología, Una manual se sí. puede ver si tienes algún Sí indicio hay- o algo. Claro, la citología realmente te aporta unos signos diagnósticos sugestivos del virus. No va a diagnosticar el virus directamente como tal porque el virus tiene una cadena de ADN y necesita un estudio genético que lo hay acá en Venezuela para hacerlo. Pero con una citología, un Papa Nicolau,
regularmente se puede diagnosticar la presencia de signos sugestivos de este virus y en ese momento estableces un Y de tratamiento, un manejo, una observación, De depende hecho, de uno la edad. mismo se puede revisar, pues, cómo viene la secreción vaginal. Tengo entendido que era eso, ¿no? Doctor, eso que está hablando Sabri es muy importante. A veces nosotros creemos que tenemos ciertos síntomas y son, digamos, referentes a ciertas afecciones, pero el virus de papiloma humano normalmente no presenta síntomas. Correcto, el virus no Las da ningún verrugas, síntoma y lo primero que yo le recomiendo a los pacientes y lo coloco siempre en mis redes sociales es que no se automediquen. Yo pensé que era algo acá en Venezuela que sucede, pero no, pareciera que a nivel mundial la gente se automedica y no automedicarse es como que el primer paso a que hagamos las cosas de la manera adecuada Claro. y correcta. Una secreción vaginal no necesariamente tiene que estar asociada al virus. No, claro, pero acudir al médico. Claro, pero las infecciones recurrentes sí pueden hacer a ese paciente más susceptible a que el virus persista en el tiempo o que el virus se manifieste, porque nosotros no tratamos el virus como tal, el virus no lo curamos, el virus no se cura. Nosotros Sí tratamos existe la una- manifestación clínica del virus, eso es lo que tratamos nosotros. Doctor, sé que existe una vacuna, pero sé que además es solamente para niñas vírgenes o menores de cierta edad, ¿eso es cierto? No, o sea, no las es- mujeres ya grandes, ¿podemos ponernos esa vacuna o no? Claro que sí. Ah, sí, pues, claro, no. fíjate, la vacuna está establecida idealmente en niñas y niños Ok. entre 9 y 13 años. Sería lo ideal antes que tengan el primer contacto sexual. Pero la FDA, la Food Drug Administration, el año pasado, noviembre, diciembre, algo así, estableció que esta vacuna se puede colocar en mujeres hasta los 45 años. Ok. No importa que ya hayan tenido una infección viral previa, porque los diferentes genotipos que cubre la vacuna y las reacciones cruzadas pueden evitar que hagas un contagio por un genotipo totalmente distinto. Pues. Wow. Vamos a rescatar un poco lo que dijo Evelyn hace un momento, que es que ella, por supuesto, la abstención sexual, pero partimos nuevamente de la premisa que casi el 90% de la población padece de este virus. Claro, este virus se activa y se desactiva. Pero ¿cómo hacemos nosotros, los jóvenes, que queremos empezar una relación de pareja, cómo podemos manejar esa realidad? ¿Cómo la manejamos? ¿El preservativo nos protege el 100% de esta enfermedad? No, el preservativo no te protege al 100% porque debe tener unas consideraciones en el momento de la fabricación y pasar por un proceso de evaluación previo. Pero sí disminuye el riesgo por lo menos en un 85, Evaluar al paciente 85, 90%. Eso me lo dijo una vez un Y doctor, evalúe. lo más importante que también le comento a mis pacientes eventualmente es que en el momento que decidan tener ya una pareja estable, hagan que su pareja se evalúe. Eso es común en cualquier parte del mundo. Entonces, ese problema del tabú de que, mira, yo quiero saber si tú realmente... No, y la Un poco lo que importancia. estaba Estás diciendo Sabrina. Sí. Jessy tiene una pregunta. Sí, doctor, ¿cómo comienzan a manifestarse los síntomas del cáncer de cuello uterino? El cáncer de cuello uterino, por lo general, cuando tiene una manifestación clínica, es porque ya esto está en una etapa avanzada. Por eso la recomendación de acudir al ginecólogo un año después de la primera relación sexual, independiente de la edad, al menos acá en Venezuela, en otros países tienen otras conductas, acá debería ser así. Realmente, y las manifestaciones clínicas de un cáncer de cuello uterino es un sangrado irregular que esté fuera de las menstruaciones, una secreción genital que realmente no es común, tiene un olor desagradable, todas esas cosas. Pero cuando esto se manifiesta de este modo, es porque ya la enfermedad está en Está una muy etapa avanzada. avanzada. Por lo general, cuando se manifiesta así, ya no es operable, ya no es quirúrgico. Doctor, ¿cuál es el tiempo límite? Por ejemplo, ¿cuántos años puede durar una mujer sin asistir al ginecólogo para enfrentarse a este rostro tan delicado? La verdad es que deberían acudir Todo después el de la tiempo. primera Sí, relación. Claro, yo comprendo eso, Sí, pero pero estamos... Pero- la pregunta de Jessy es una de las preguntas Claro. que nos hacemos todos. Claro. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál es la menor Más o cantidad menos. de tiempo donde yo puedo desarrollar esa enfermedad? Sí, Eso porque depende hay mujeres, mucho. doctor, disculpe que le interrumpa, hay mujeres que yo he escuchado que, ay, no, yo yo no tengo voy como nunca. 4 años que no voy al ginecólogo. Ay, no. Eso sucede, imagínate. pero ¿qué pasa? Por eso te digo que para llegar al cáncer de cuello uterino tiene que pasar por la infección viral, Ok. primero la enfermedad por virus del papiloma humano, y pasar por las 3 etapas de este virus. Eso puede tardar de 5 a 8 años, pero hay un dato muy importante, que es saber el genotipo del virus. Hay genotipos de bajo riesgo y genotipos de alto Eso riesgo. estamos hablando ahora fuera de cámara, exacto. porque nos llama mucho la atención que siempre tú agarras BPH y dices, bueno, verrugas. Y dices, no, entonces sí, el que tiene verrugas salgo corriendo y el que no. Entonces no sé, ¿Cómo el detectarlo? verrugas es bajo riesgo, nos estaba comentando. Por lo general, cuando se manifiestan verrugas genitales, este es un genotipo de bajo riesgo. Ok. Por lo general, lo que nos preocupa en este momento es el cuello uterino,
como tal, como lo estábamos hablando acá, y las manifestaciones clínicas de un genotipo de alto riesgo no se manifiesta con verrugas allí, se manifiesta con otro tipo de lesiones que son detectables a través de estudios de la prevención secundaria, como la colposcopia, y en ese momento podemos detectar directamente qué tipo de lesiones, vamos a una biopsia y sabemos en qué etapa está la manifestación ¿Y cómo clínica del virus. detectamos un hombre que tenga esta enfermedad si no presenta las verrugas? Muy Lo importante. detecta. Llevarlo por las orejas Al urólogo. al urólogo. Claro, yo siempre... ¿Cuál es el examen? Eso es muy importante lo que acaba de decir Sí, Sabrina. ajá. ¿Cuál es el examen específico que se debe realizar un hombre Un para hombre. saber si tiene este padecimiento? Ajá, tome El nota. virus de papiloma humano, hablando de ello. Voy a hablar, yo soy ginecólogo, oncólogo, Ok. no soy urólogo, pero Ok. toda pareja, toda mujer que tenga una infección por el virus del papiloma humano y tenga una pareja estable, está en la obligación de conversar con su pareja de la manera más adecuada y la manera más amena y que él acuda al urólogo para descartar si también tiene la infección o no la tiene. Pues. Hemos hablado del VPH. ¿Existe alguna otra causa, aparte del VPH, que nos genere el cáncer del cuello uterino? Porque conozco de personas que nunca tuvieron relaciones sexuales y al final tuvieron un cáncer de cuello uterino. Mira, es muy raro, menos del 10% de estas personas pueden manifestar un cáncer de cuello uterino que no esté asociado al virus del papiloma humano. Por lo general son tipos histológicos diferentes, otras como el cáncer por células claras, por cáncer neuroendocrino, linfoma. No, por lo general el cáncer de cuello uterino no es una enfermedad hereditaria y eso es importante saberlo. ¿Me entienden? bueno. Pero el 95-98% derivan de una primoinfección por el papiloma humano. No, y es importante decir algo que por lo menos yo, que fui estudiante de la Central, por lo menos en la Central teníamos estos televisores, bueno, antes, hace mucho tiempo, teníamos estos televisores que nos pasaban estos videos y uno se asustaba y yo, Dios mío, no quiero caer en eso. Entonces es importante eso, divulgarlo en casa, y No, y bueno, la prevención. la prevención. Lo que me ocupa es, si no se ve con una citología, ¿cómo hace una persona común, normal y corriente? O sea, que va a un médico y dice, señor, yo quiero saber si tengo VPH de cualquier tipo, me hago una prueba especial. ¿Cómo se hace Ok, esto? lo primero es la citología. La citología te va a dar signos sugestivos de la Ok. infección por el virus. Por ejemplo, Pero doctor. discariosis, coilocitos, cambios histológicos que son pertinentes y asociados a esto. Perfecto. Pero sucede también que tenemos el test de VPH, el HPV test, lo hay acá en Venezuela. Tomas una muestra similar a una citología, se envía al laboratorio por estudio de biología molecular, te dicen si es de alto riesgo, si es de bajo riesgo y te dicen el número del genotipo. Ellos vienen clasificados por número. Y acorde a eso, tú puedes establecer tu estrategia con el paciente. No todos los pacientes se tratan iguales. Exactamente, No es lo claro. mismo un paciente de 17 años, un paciente de 30, un paciente de 40. Eso es muy importante, doctor, la edad. ¿La edad va a jugar un papel fundamental en el desarrollo de este virus? Sí, o sea, estos pacientes que tienen menos de 20 años, que tienen entre 17 y 25 años más o menos, tienen una tendencia a que el virus hace una regresión espontánea, sin ningún tratamiento. ¿Cómo regresión? Una regresión espontánea. Puedes tener una infección por el virus del papiloma humano, Sí, una paciente entre desaparece, pues. 17 y 25 años, y el mismo sistema inmunológico puede hacer que el virus deje de manifestarse en ese momento. No se cura, pero deja de manifestarse, que eso es lo más O importante. sea, se queda sí. latente. Se queda latente, exacto. Que y en permanezca. la fase latente que- también lo puedes pegar, de todas maneras. Ajá, Obviamente. en fase latente. Entonces, ¿qué sucede? No es lo mismo las pacientes ya cuando tienen más de 25 o 30 años, que este porcentaje de regresión disminuye. Entonces, en ese momento, lo ideal en pacientes mayores de 30 años es genotipificar. Entonces, yo con eso puedo decir, mire, esto es de alto riesgo, esto es de bajo riesgo. ¿Cuál es la estrategia que yo voy a tener contigo acorde a tu edad, a tu deseo de paridad, que no vaya a alterar tu calidad de vida, ni la evolución femenina que tú vayas a tener en Doctor, ese ya momento? va, entonces- chicas. entonces, Blink, dame un ajá. segundo, que esto es bastante importante y me lo estaba recordando Jessy. Recordemos que estamos hablando, Venezuela, del virus de papiloma humano porque es la principal causa de, digamos, que genera el cáncer de cuello uterino. Pero estamos hablando de la edad, pero como me estaba comentando Jessy, doctor, el cáncer de cuello uterino, cuando nosotros vamos a la consulta y ya tenemos ese diagnóstico, ¿qué es lo primero que debemos hacer? El diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Lo primero que deben hacer, el diagnóstico se obtiene a través de una biopsia. Ok. Los pacientes deben acudir a un médico calificado, que esté totalmente calificado y especialista en eso para poder establecer cuál va a ser el tratamiento de ese paciente. Eso se puede dividir en lesiones
que pueden ser con un tratamiento quirúrgico y otras lesiones que no van a un tratamiento quirúrgico. Eso no significa, a pesar de que la enfermedad esté avanzada, de que este paciente está condenado a algo. Acá Claro. siempre asociamos cáncer, muerte, y eso no debería ser así Para nada. realmente. Entonces, Aunque se dice que el cáncer de cuello uterino es de los más agresivos, ¿cierto? ¿Cuál es la tasa de mortalidad cuando nos dicen, por ejemplo, tienes cáncer de cuello uterino? ¿Cómo nos podemos manejar ante esa realidad? esa realidad, la única manera realmente de manejar es que los pacientes acudan, primero que tengamos un sistema de pesquisa adecuado y una vez que tengamos el diagnóstico, que tengamos todas las herramientas disponibles para el tratamiento. Claro. Lo primero, si el paciente es quirúrgico, una cirugía pudiese ser suficiente en ese paciente y posterior a la cirugía evaluar si este paciente necesita un tratamiento complementario, bien sea radioterapia o quimioterapia. O al Pero revés. no tanto. Por lo general hay pacientes que inicialmente no se les puede brindar un fundamento oncológico en la cirugía, porque si nosotros como oncólogos no vamos a resecar totalmente la tumoración, el cáncer, por llamarlo de algún modo más coloquial, no tiene sentido que operemos a esa paciente y que la sometamos a un riesgo quirúrgico, porque no vamos a curarla con la cirugía y no la vamos a someter a una cirugía que no va a ser curativa y luego que el paciente vaya a quimioterapia, radioterapia, y existen estrategias distintas. Puede recibir la quimioterapia y la radioterapia sin la cirugía en otras etapas del... Doctor, ¿y Doctor, esos pacientes? Ya va, ajá, que sí. todo el mundo le tiene preguntas Sí, al sí, doctor son hoy. muchas Es que es preguntas. súper Así que interesante. levanto la mano. Doctor, una pregunta. Esas pacientes que tienen verrugas y son tratadas y son quemadas, o sea, obviamente nosotros no podemos certificar a esa persona si lo tiene o no, pero esa persona puede contaminar a otra aun cuando las lesiones las evite o... ¿Cómo sería Cuando en este ya caso? han sido quemadas, cauterizadas. Sí, cauterizadas, exacto. Por lo general, mientras no existe una manifestación clínica viral en ese momento, el contagio no sucedería. Pero ¿qué pasa? Muchas veces ese problema de que la paciente tiene la lesión evidente, se hace una resección, la pareja no se ha evaluado, la pareja tiene el virus activo, si vuelven a estar juntos, la mujer se va a volver a contaminar. Entonces es importante que existe esa comunicación Y el en chequeo. la pareja. El chequeo es fundamental, mínimo una vez al año. En otros países lo hacen cada 3 años en pacientes menores a 25 años porque logran hacer el HPV test, el test de Yo creo que la VPH. gente Eso está así- totalmente indicado, pero eso depende muchísimo también del nivel de educación que tenga el paciente con respecto a la enfermedad, que Doctora, conozca es que lo que así es y como la sepa, pareja Ahora, sea un poco más ahora, responsable. ahora nos vamos a otro ámbito, el embarazo y el cáncer de cuello uterino. ¿Se puede quedar embarazada teniendo esta afección o puedes desarrollar el cáncer de cuello uterino estando embarazada? Es interesante esa pregunta porque sí, nosotros hemos visto pacientes con cáncer de cuello uterino en etapas avanzadas, con tumores mayores a 4 centímetros, embarazadas. Wow. Dios. Y eso es delicado acá, ¿no? Y en otros países, por ejemplo, estas pacientes quedan embarazadas, tienen una lesión en el cuello uterino, pero su parte legislativa, la parte legal de otros países, permite la interrupción del embarazo. Nuestra ley en Venezuela no lo permite. Y a raíz de que en otras partes del mundo el paciente ha manifestado a sus médicos el deseo de continuar con el embarazo, a pesar de tener cáncer de cuello uterino, se han realizado muchísimos estudios utilizando quimioterapia con el feto in útero y ha resultado que no pareciera que hay medicamento de quimioterapia. Nosotros acá en Venezuela hicimos un trabajo hace 2 años, tuvimos un caso similar en el hospital donde yo trabajo, en el Servicio Oncológico Hospitalario, y nosotros tenemos un caso acá en Venezuela en una paciente que llegó con un cáncer de cuello uterino avanzado, recibió quimioterapia con el feto in útero, fue evaluado por un equipo multidisciplinario y ya el chamo tiene 3 años. Ay, qué maravilla. O sea, Existe ¿sabes? la Sí, sí posibilidad. podemos. Pero hay Exacto. ciertas cosas que la medicina todavía nos permite. Doctor, una pregunta. Y luego de que una paciente se somete a la radioterapia y a la quimioterapia, ¿luego ustedes le hacen cirugía o ya esta paciente no va a necesitar una vez que salga airosa de esta difícil enfermedad? No, por lo general el tratamiento cuando no se decide la cirugía en un comienzo va con radioterapia, quimioterapia y otro procedimiento que se llama braquiterapia. En este momento estos pacientes deben ser evaluados entre 8 y 12 semanas después de cumplir la última dosis del tratamiento, con los estudios radiológicos pertinentes y la evaluación clínica, y si en ese momento no hay evidencia de ningún tipo de enfermedad, no está indicada la cirugía. Y si la hay, tampoco está indicada la cirugía. El paciente iría a una segunda línea De radio y quimio. no, de quimioterapia. Una vez que recibe radioterapia, difícilmente pueda recibirla en un periodo de tiempo tan corto. Ok. Doctor, este tema es bastante extenso. Nuestro foro ha llegado al final, pero por favor yo necesito que le regale sus redes sociales
sociales y ese consejo final para toda la juventud y todas las mujeres Claro. venezolanas. Ok, mis redes sociales son @oncogegel en Instagram, en Twitter también me pueden conseguir como @oncogegel. Y el consejo, bueno, muchas pacientes me dicen, doctor, tengo virus, tengo el VPH, como me dicen los pacientes, ahora yo tengo que aprender a vivir con el virus. Le digo, no tienes que aprender a vivir con el virus tiene que aprender a vivir contigo. No puedes vivir, no te puedes someter al virus, realmente. A los pacientes no le tengan miedo al virus, no le tengan miedo a acudir a la consulta. Ese es el momento donde ustedes pueden hacer la prevención secundaria del cáncer de cuello uterino y todas las personas, hombres y mujeres que tengan la oportunidad de vacunarse contra el virus, háganlo, sin miedo. Hay una campaña mundial en contra de las vacunas y hay una campaña mundial a favor de las vacunas. O sea, vacúnense, de verdad que... Asistir regularmente y la vacuna. Y la vacuna, Así claro que es. sí. Evelyn, ¿tienes algo que promocionar? No, yo tengo algo que decir. Si tú te quieres y tú te respetas y tú te cuidas, vas y te revisas. Entonces es importantísimo que si tienes muchísimo tiempo que no vas a un ginecólogo, que no te revisas con nada, ve y revísate porque eso es parte del amor y el autorrespeto por ti. Así Yo soy es. @por mis tacones y bueno, vienen muchas cosas nuevas Ay, qué por bueno. allí. Bienvenida siempre, Evelyn. Gracias, Sabri. mi amor. Bueno, mis redes sociales son Sabri Cacao en todas las redes. Y bueno, quiero decirle a todas esas personas que nos están viendo que propaguen la información porque es importante que en casita hablemos de todas estas cosas que son tabú para muchos. Los padres hablar con sus hijos, porque bueno, la mejor manera es evitarlo. Pues. Evitarlo y asimismo la educación. Jessy, muchísimas gracias. Ay, gracias, muchísimas amiga. gracias por haber Yo me quedo venido contigo. la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. doctor.